Son las 11:47 de la noche del martes 14 de mayo de 2019, cuando Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, marca por última vez el número telefónico que memorizo hace 30 años. Al otro lado de la línea, en una casa humilde de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, su madre, Consuelo Loera, contesta con voz cansada pero esperanzada. No sabe que esta será la conversación más importante de sus vidas, la que sellará el destino de una joven de 19 años llamada Esperanza Morales, quien en ese momento huye desesperadamente por las montañas de la Sierra Madre, cargando un secreto que podría destruir o redimir para siempre el legado del narcotraficante más poderoso de México. En los próximos 50 minutos, las palabras que el Chapo pronunciará desde su celda en la prisión de máxima seguridad, ADX, Florence, en Colorado, cambiarán 3 vidas para siempre. Porque cuando un hombre como Joaquín Guzmán jura por su madre, el mundo entero tiembla. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y cómo te llamas. Quiero saber quién está siguiendo esta historia real que jamás fue contada por los medios tradicionales. Para entender la magnitud de lo que está a punto de suceder, necesitas conocer quién era realmente Esperanza Morales antes de que su vida se cruzara con la del hombre más buscado del planeta. Esperanza nació el 23 de diciembre de 1999, en el ejido El Limón, un poblado fantasma de 300 habitantes perdido entre las montañas de Badiraguato, donde las carreteras no llegan y el gobierno mexicano es solo un rumor lejano. Su padre, Aurelio Morales, trabajaba como jornalero en los ranchos ganaderos de la región, ganando apenas 150 pesos diarios cuando había trabajo, que no siempre lo había. Su madre, Socorro Beltrán, lavaba ropa ajena en el río que cruza el poblado. Sus manos agrietadas por el agua fría y los jabones baratos eran el único sustento cuando Aurelio se emborrachaba con el mezcal casero que destilaban en los alambiques clandestinos del monte. Esperanza creció descalza, con vestidos heredados de primas mayores, comiendo frijoles y tortillas de maíz amarillo que su madre hacía en comal de barro sobre fogón de leña. Su infancia transcurrió entre el aroma de pino y tierra mojada, el canto de los pájaros carpinteros al amanecer y el silencio sepulcral que se apoderaba del pueblo cuando escuchaban el ronroneo de camionetas subiendo por el sendero empedrado que conectaba El Limón con la civilización. En esas montañas, todo mundo sabía que ciertos ruidos significaban peligro, y el sonido de motores potentes en mitad de la noche siempre anunciaba la llegada de hombres armados que no venían de visita social. A los 12 años, Esperanza ya sabía leer y escribir mejor que la mayoría de adultos del pueblo, gracias a las enseñanzas de la maestra Refugio, una mujer de 60 años que llegó al ejido en los años 80, huyendo de un matrimonio violento en Culiacán. La escuela era un cuarto de adobe con piso de tierra, 3 bancas de madera carcomidas por la humedad, un pizarrón verde despintado y 40 libros de texto tan viejos que hablaban de presidentes muertos desde hace décadas. Pero Esperanza absorbía conocimiento como tierra seca absorbe la lluvia, memorizando poemas completos de Amado Nervo, resolviendo divisiones de 3 cifras en su cabeza, escribiendo cuentos sobre princesas que vivían en castillos hechos de nubes. La vida de Esperanza cambió para siempre un jueves de marzo de 2016, cuando tenía 16 años y su cuerpo comenzaba a mostrar las curvas que la convertirían en mujer. Esa mañana, mientras ayudaba a su madre a tender ropa en los mecates amarrados entre 2 mezquites, vio bajar del monte una caravana de 5 camionetas Suburban negras con vidrios polarizados. Los vehículos se detuvieron frente a la tienda de Don Pascual, el único comercio del pueblo, donde se vendían refrescos tibios,
cigarros sueltos, latas de sardinas oxidadas y alcohol de caña que quemaba la garganta como ácido. De las camionetas bajaron 15 hombres vestidos con pantalones de mezclilla, botas vaqueras, camisas de cuadros y sombreros tejanos. Todos cargaban cuernos de chivo, pistolas fajadas en el cinto, radios de comunicación crepitando con voces distorsionadas que reportaban posiciones y movimientos en clave que solo ellos entendían. El jefe del grupo era un hombre de 40 años, complexión atlética, bigote espeso, cicatriz en forma de media luna sobre la ceja izquierda, conocido en toda la sierra como el licenciado. Su nombre real era Dámaso López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez, uno de los lugartenientes más cercanos a Joaquín Guzmán, y el hombre encargado de supervisar la producción de goma de opio en los municipios de Badiraguato, Tamazula y Cosala. El licenciado estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hablaba inglés básico, manejaba computadoras, entendía de contabilidad y logística, pero también sabía matar con la frialdad de un contador que ajusta números en una hoja de Excel. Cuando el licenciado vio a Esperanza colgando sábanas blancas que ondeaban como banderas de rendición bajo el viento de la montaña, algo cambió en su mirada. La observó durante 5 minutos completos, estudiando cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa inocente que ella dirigía hacia su madre mientras charlaban sobre las travesuras del gato del vecino. Esperanza llevaba un vestido azul desteñido, chanclas de plástico rosa, el cabello negro recogido en cola de caballo con una liga elástica que había conocido mejores días. No usaba maquillaje porque nunca había tenido. No llevaba joyas porque jamás las había visto, pero poseía esa belleza natural de las muchachas serranas que crecen bebiendo agua de manantial y respirando aire puro de montaña. El licenciado se acercó caminando lentamente, botas crujiendo sobre hojas secas, mano derecha descansando sobre culata de pistola Glock 19 que llevaba enfundada en el cinto. Socorro Beltrán sintió peligro inmediato, instinto maternal que detecta amenazas antes que la razón las procese, y se interpuso entre su hija y el hombre armado con valor que solo las madres poseen cuando protegen a sus crías. Esperanza siguió colgando ropa, ajena al drama que se desarrollaba a 3 metros de distancia, tarareando una canción ranchera que había escuchado en el radio de transistores de don Pascual. «Buenas tardes, señora», dijo el licenciado con voz educada pero firme, quitándose el sombrero en gesto de cortesía que no engañaba a nadie. «Su hija está muy bonita». Socorro apretó mandíbula. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras sostenía camisa húmeda que goteaba sobre sus pies descalzos. «Gracias, señor», respondió sin levantar la vista, sabiendo instintivamente que mirar directamente a los ojos de hombres, como el licenciado, podía interpretarse como desafío o invitación, ambos igualmente peligrosos. El licenciado estudió el rostro de Esperanza durante 30 segundos más, memorizando cada detalle, cada línea, cada expresión, como cazador que evalúa presa antes de decidir si vale la pena el esfuerzo. Luego se dirigió directamente hacia ella, con pasos calculados, seguido por 2 de sus hombres que mantuvieron distancia respetuosa, pero amenazante. Esperanza finalmente notó la presencia masculina. Se volvió con sonrisa automática de muchacha educada para saludar a visitantes. Pero la sonrisa se congeló cuando vio los ojos fríos del narcotraficante clavados en los suyos. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó el licenciado con tono paternal, que no coincidía con la tensión palpable en el ambiente. Esperanza tragó saliva. Miró hacia su madre buscando permiso o protección. Encontró solo terror silencioso en los ojos maternos.
Me llamo Esperanza, señor, respondió con voz apenas audible, hilo de voz que se perdía entre el murmullo del viento en las hojas de los árboles. El licenciado sonrió, pero fue sonrisa calculada, sonrisa de tiburón que muestra dientes antes de atacar. Esperanza, repitió saboreando cada sílaba como si fuera miel amarga. Bonito nombre para muchacha bonita. Sus palabras flotaron en aire cargado de amenaza implícita, promesa velada que todos entendieron, pero nadie se atrevió a verbalizar. Durante los siguientes 20 minutos, el licenciado interrogó sutilmente a madre e hija sobre sus vidas, sus rutinas, sus planes futuros. Socorro respondió con monosílabos, tratando desesperadamente de minimizar cualquier información que pudiera resultar de interés para el narcotraficante. Esperanza, por su inocencia y nerviosismo, reveló detalles que su madre hubiera preferido mantener en secreto. Que estudiaba por correspondencia para terminar la preparatoria, que soñaba con ser maestra como Doña Refugio, que nunca había salido de las montañas, pero le encantaría conocer el mar algún día. Cada respuesta de Esperanza parecía fascinar más a el licenciado, quien asentía pensativo mientras procesaba información como estratega militar que planifica campaña compleja. Cuando finalmente se despidió, besó ceremoniosamente la mano de Socorro en gesto de falso respeto. Luego tomó la mano de Esperanza entre las suyas, piel áspera de criminal tocando piel suave de muchacha inocente, y le dijo con voz que no admitía réplica: «Nos vamos a volver a ver muy pronto, Esperanza. Es promesa». Las camionetas se alejaron levantando nubes de polvo que tardaron 10 minutos en asentarse. Pero el terror en casa de los Morales apenas comenzaba. Socorro abrazó a su hija con fuerza desesperada, lágrimas silenciosas empapando vestido azul desteñido, mientras susurraba oraciones a Virgen de Guadalupe pidiendo protección contra mal que presentía pero no sabía cómo combatir. Esperanza, todavía sin comprender completamente la gravedad de lo que acababa de suceder, preguntó con genuina curiosidad por qué su madre lloraba si los señores habían sido muy educados. Esa noche, Aurelio Morales llegó borracho como siempre. Pero cuando Socorro le contó sobre la visita del licenciado, la sobriedad le llegó como balde de agua fría. Aurelio conocía historias de lo que pasaba con muchachas que llamaban atención de narcotraficantes poderosos, historias susurradas en cantinas, relatos de padres que perdían hijas como quien pierde ganado robado, testimonios de familias enteras que desaparecían cuando se interponían entre criminales y sus caprichos. Aquí es donde la historia toma giro que nadie esperaba, porque lo que el licenciado no sabía, lo que Socorro y Aurelio ignoraban, lo que la misma Esperanza desconocía, era que su destino ya había sido decidido 30 años atrás, por promesa que Joaquín Guzmán hizo a mujer que se convirtió en su obsesión más peligrosa. Ahora quiero que me digas en los comentarios qué crees que va a pasar con Esperanza. ¿Logrará escapar de las montañas antes de que el licenciado regrese? ¿Cuál es la conexión oculta entre ella y el Chapo, que puede cambiar todo? Déjame tu predicción, porque lo que viene después desafiará todo lo que crees saber sobre el narcotraficante más famoso del mundo. Para comprender por qué Joaquín Guzmán haría semejante juramento por su madre, tenemos que retroceder 30 años en el tiempo, a una noche de octubre de 1989, que el propio Chapo describiría años después como la noche que definió el rumbo de su alma. Era una época cuando el cártel de Sinaloa todavía peleaba por territorio contra las organizaciones de Tijuana y del Golfo, cuando las traiciones se pagaban con sangre y las alianzas se sellaban con plomo. Esa noche,
Joaquín tenía apenas 32 años, pero ya comandaba respeto absoluto en las montañas de la sierra. Acababa de completar su operativo más audaz hasta la fecha, el túnel de agua prieta que conectaba Sonora con Arizona, una obra de ingeniería criminal que transportaba 2 toneladas de cocaína semanalmente bajo las narices de la DEA y la patrulla fronteriza estadounidense. Estaba celebrando en su rancho secreto cerca de Jesús María, rodeado de mariachis, buchanas de whisky escocés, mujeres hermosas traídas desde Mazatlán y Guadalajara, y suficiente armamento para equipar un batallón del ejército mexicano. Entre las invitadas se encontraba Paloma Herrera Beltrán, una joven de 21 años que trabajaba como secretaria en las oficinas gubernamentales de Culiacán. Paloma no era como las otras mujeres que frecuentaban las fiestas del narcotráfico. No buscaba dinero fácil ni protección de hombre poderoso. Había llegado ahí por error, acompañando a su prima Leticia, quien sí tenía negocios turbios con gente de Lampa. Paloma estudiaba contaduría por las noches, trabajaba de día para mantener a su madre enferma, ahorraba peso por peso para comprar medicinas contra diabetes, que carcomía lentamente a la mujer que la había criado sola, después de que su padre abandonara el hogar cuando ella tenía 8 años. Joaquín notó a Paloma inmediatamente, no por su belleza física, que era notable, sino por algo más profundo, una dignidad silenciosa que irradiaba desde su postura, su manera de hablar, su forma de rechazar educadamente tragos y propuestas indecentes de narcotraficantes menores que intentaban impresionarla con cadenas de oro y pistolas incrustadas de diamantes. Paloma permanecía sentada en rincón apartado, vestida con blusa blanca sencilla y falda azul marino que había comprado en tienda de segunda mano, observando el espectáculo de poder y corrupción con ojos que reflejaban más lástima que admiración. El Chapo se acercó personalmente, algo que nunca hacía en sus fiestas, donde generalmente enviaba subordinados a traerle mujeres que le interesaban. Se sentó junto a Paloma sin ceremonia, sin escolta, sin armas visibles, como hombre común que busca conversación con mujer que le llama la atención. Durante 2 horas charlaron sobre temas que jamás se discutían en círculos criminales, sobre los libros que ella leía, las clases nocturnas de contabilidad, los sueños de abrir algún día su propia oficina de servicios fiscales para ayudar a pequeños comerciantes de Culiacán. Joaquín quedó fascinado no solo por la inteligencia de Paloma, sino por su honestidad brutal, su negativa a fingir admiración por riqueza mala vida, su capacidad para mirarlo directamente a los ojos sin miedo, pero sin adulación. Cuando él le preguntó qué pensaba de su estilo de vida, ella respondió sin vacilación que le parecía desperdicio terrible de inteligencia y liderazgo, que hombres como él podrían construir hospitales y escuelas en lugar de sembrar muerte y dolor por toda Sierra Madre. Esas palabras deberían haber enfurecido al narcotraficante más temido de México, pero en lugar de ira, Joaquín sintió algo que no experimentaba desde su infancia en La Tuna, una sensación extraña que tardó días en identificar como respeto genuino hacia otra persona. Paloma no le temía porque no entendía completamente quién era él, y no lo adulaba porque su sistema de valores era completamente ajeno al mundo del dinero sucio y poder criminal. Durante las siguientes semanas, Joaquín buscó excusas para encontrarse con Paloma en lugares públicos de Culiacán, cafeterías discretas, parques donde ella llevaba a caminar a su madre en silla de ruedas, librerías donde compraba textos universitarios usados. Nunca llegaba con escolta, nunca exhibía armas o lujos, se comportaba como pretendiente común que corteja mujer que le interesa. Paloma aceptaba sus invitaciones con condición explícita de que nunca hablarían de negocios ilegales, nunca la involucraría en actividades criminales
Nunca le ofrecería dinero o regalos costosos que no podía explicar a su madre. Por primera vez en su vida adulta, Joaquín Guzmán experimentó relación basada en respeto mutuo en lugar de miedo o conveniencia. Paloma lo escuchaba hablar de su infancia pobre en Badiraguato, de su padre alcohólico que lo golpeaba, de su madre que trabajaba lavando ropa ajena para alimentar a 11 hijos, de cómo entró al narcotráfico no por ambición, sino por supervivencia, porque en las montañas de Sinaloa las opciones eran cultivar amapola o morirse de hambre. La relación duró 6 meses, 6 meses durante los cuales Joaquín experimentó algo parecido a redención, periodos donde consideró seriamente dejar el narcotráfico, usar su fortuna acumulada para establecer negocios legítimos, construir vida normal junto a mujer que lo amaba por quien era en esencia, no por poder que ejercía sobre otros. Paloma nunca le pidió que cambiara, pero su sola presencia lo confrontaba diariamente con posibilidades diferentes, caminos alternativos que su vida podría haber tomado. Todo terminó una noche de abril de 1990, cuando células rivales del cártel de Tijuana secuestraron a Paloma mientras salía de la universidad después de presentar examen final de auditoría fiscal. Los secuestradores no buscaban dinero. Buscaban enviar mensaje devastador a Joaquín Guzmán, demostrarle que ni siquiera el hombre más poderoso de Sinaloa podía proteger lo que más amaba. Durante 72 horas, Joaquín movilizó todos sus recursos, contactos en policía, informantes en cárteles rivales, sicarios especializados en rescates, pero fue inútil. Los secuestradores habían planeado operación perfecta. Sabían exactamente cómo lastimar al Chapo donde más le dolería. El cuarto día encontraron cuerpo de Paloma en Barranco, cerca de Mazatlán, con señales evidentes de tortura prolongada, mensaje escrito con sangre, en pared de cueva donde la mataron. Para que aprendas a respetar territorio ajeno. Chapo, hijo de perra. La muerte de Paloma transformó a Joaquín Guzmán en hombre diferente, más calculador, más cruel, más desconfiado de emociones genuinas que pudieran volverlo vulnerable. Pero también plantó semilla de obsesión que lo perseguiría resto de su vida criminal. Necesidad compulsiva de proteger mujeres inocentes que le recordaran a Paloma, especialmente aquellas que compartían su apellido o características físicas similares. 3 días después del funeral de Paloma, Joaquín visitó por última vez la casa donde vivía la madre enferma de su amada. Encontró a doña Carmen postrada en cama, consumida por diabetes y dolor de haber perdido a única hija, sin dinero para medicinas, sin esperanza de sobrevivir muchos días más. Joaquín se arrodilló junto a cama de la moribunda, tomó sus manos entre las suyas y juró por memoria de su propia madre que jamás permitiría que otra mujer inocente sufriera lo que había sufrido Paloma. Doña Carmen murió 2 días después, pero antes de exhalar último aliento, pronunció palabras que Joaquín nunca olvidaría. «Mijo, si algún día encuentras muchacha que tenga corazón puro como mi Paloma, júrame por tu madrecita que la vas a proteger aunque te cueste la vida». Joaquín juró, y ese juramento se convirtió en código personal que seguiría religiosamente durante 30 años de carrera criminal. Durante décadas siguientes, Joaquín mantuvo red secreta de informantes cuya única función era identificar mujeres jóvenes en peligro dentro de territorios controlados por Cártel de Sinaloa. Cuando subordinados intentaban abusar de muchachas inocentes, aparecían misteriosamente muertos sin explicación aparente. Cuando cárteles rivales secuestraban mujeres para enviar mensajes, Joaquín respondía con violencia desproporcionada que aterrorizaba enemigos y aliados por igual. Esta obsesión protectora nunca fue conocida públicamente.
Nunca apareció en expedientes de DEA o archivos de PGR, pero era real como cicatrices que marcaban alma del narcotraficante. Sus lugartenientes aprendieron que tocar mujer inocente era sentencia de muerte automática, sin juicio, sin explicaciones, sin posibilidad de perdón. Ahora entiendes por qué, cuando el licenciado puso ojos en Esperanza Morales, sin saberlo, acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Porque Esperanza no era solo muchacha bonita de pueblo perdido en montañas de Badiraguato. Era reencarnación viviente de Paloma Herrera Beltrán, la mujer que enseñó a Joaquín Guzmán que existía amor genuino en mundo de traiciones y violencia. Y cuando el Chapo se enterara de amenaza que se cernía sobre Esperanza, el infierno mismo se desataría en Sierra Madre. El destino comenzó a tejer su red el domingo 8 de abril de 2018, cuando Miguel Ángel Torres, conocido en toda Badiraguato como El Ratón, llegó a la Tuna para rendir cuentas directamente a Consuelo Loera. El Ratón era uno de los pocos hombres en toda la organización que tenía acceso directo a la madre del Chapo. Privilegio reservado únicamente para quienes habían demostrado lealtad absoluta durante décadas de guerra y traiciones. Esa tarde, sentado en la cocina humilde donde Joaquín había desayunado miles de veces antes de convertirse en leyenda, el Ratón le contó a doña Consuelo algo que haría temblar los cimientos del imperio criminal más poderoso de América. «Señora», dijo el Ratón con voz quebrada por emoción que no podía ocultar, «necesito contarle algo sobre su compadre Dámaso». La cara de Consuelo se endureció al escuchar el nombre de Dámaso López Núñez, el hombre que había traicionado a Joaquín después de su captura en 2016, el mismo que había intentado apoderarse del cártel mientras su hijo permanecía encerrado en prisión mexicana. «Dígame, mijo», respondió la anciana con voz que conservaba autoridad natural de matriarca que había criado 11 hijos en montañas, donde solo sobreviven los más fuertes. «Su hijo, el licenciado, anda haciendo cosas que no están bien, señora. Está agarrando muchachas de pueblos, muchachas que no tienen nada que ver con esto. La semana pasada se llevó a una chamaca de 17 años de Surutato. La tiene encerrada en casa de seguridad en Culiacán. Ayer sus hombres anduvieron preguntando por otra muchacha en el Limón, una tal Esperanza». Los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de furia contenida que había aprendido a controlar durante 80 años de vida en tierra, donde llorar era lujo que no se podían permitir. Consuelo Loera no era mujer común, aunque viviera en casa de adobe sin lujos ostentosos. Era la madre del hombre más poderoso de México, pero más importante aún, era mujer que había criado 11 hijos con mano firme y corazón de acero. Conocía cada historia de cada familia en radio de 100 kilómetros. Sabía nombres, apellidos, parentescos, problemas de cada habitante de pueblos que ni siquiera aparecían en mapas oficiales. Cuando el Ratón mencionó nombre de Esperanza Morales, algo se activó en memoria de la anciana. «Esa muchacha es hija de Socorro Beltrán», murmuró doña Consuelo mientras sus dedos arrugados acariciaban rosario de cuentas gastadas que siempre llevaba en delantal. «Socorro es sobrina de Paloma Herrera. Que en paz descanse». El Ratón sintió escalofríos recorrer espalda cuando escuchó ese nombre. Porque todos en organización conocían historia de Paloma, la mujer que había cambiado corazón del Chapo, la única que logró que el narcotraficante más temido de México experimentara amor verdadero. Esa noche, Consuelo Loera no durmió. Permaneció despierta en mecedora de madera que había pertenecido a su propia madre, mirando fotografías amarillentas de Joaquín cuando era niño descalzo que corría entre maizales, recordando promesas que su hijo le había hecho sobre proteger inocentes,
reviviendo conversaciones telefónicas donde él le había contado sobre Paloma, sobre juramento que había hecho a mujer moribunda 30 años atrás. Al amanecer del lunes, doña Consuelo tomó decisión que cambiaría curso de acontecimientos. Caminó hasta casa de don Everardo, el único hombre en la Tuna que tenía teléfono satelital conectado directamente con sistema de comunicaciones del cártel. Don Everardo había perdido pierna derecha pisando mina terrestre durante Guerra Cristera, pero conservaba mente lúcida y lealtad inquebrantable hacia familia Guzmán. «Señora Consuelo», dijo quitándose sombrero con respeto ceremonial, «¿en qué puedo servirle?» «Necesito hablar con mi hijo, don Everardo. Es urgente». Don Everardo asintió sin hacer preguntas, porque cuando matriarca de familia más poderosa de Sinaloa pedía favor, se cumplía sin cuestionamientos. Activó equipos de comunicación que conectaban montañas de Badiraguato con prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, tecnología que costaba más que presupuesto anual de municipio completo, pero que permitía conversaciones encriptadas imposibles de interceptar por autoridades estadounidenses o mexicanas. La llamada se estableció después de 40 minutos de negociaciones con guardias federales, sobornos discretos, favores políticos acumulados durante décadas. Cuando voz de Joaquín resonó a través del altavoz, cargada de emoción de hijo que no había escuchado a su madre en 3 meses, doña Consuelo sintió mezcla de alegría y dolor que solo madres entienden. «¿Mamá? ¿Cómo está? ¿Está bien de salud? ¿Necesita algo?» «Estoy bien, mijo, pero necesito contarte algo importante». La voz de Consuelo se endureció con autoridad que Joaquín reconocía desde infancia, tono que usaba cuando alguno de sus hijos había hecho travesura grave que requería castigo ejemplar. «Tu compadre Dámaso está muerto para nosotros desde que nos traicionó. Pero su hijo sigue haciendo daño. Está molestando muchachas inocentes, Joaquín. Muchachas que no tienen culpa de nada». El silencio que siguió duró 30 segundos eternos. Joaquín procesaba información mientras recordaba juramento hecho a doña Carmen, mientras revivía muerte de Paloma, mientras sentía furia familiar que hervía en sangre Guzmán cuando alguien tocaba lo sagrado. «Mamá, dígame nombres. Dígame dónde están esas muchachas. Dígame todo». Durante siguiente hora, Consuelo le relató cada detalle que el ratón le había contado. Cada pueblo afectado, cada familia amenazada, cada abuso cometido por el licenciado y su célula de depredadores. Cuando mencionó nombre de Esperanza Morales, cuando explicó parentesco con Paloma Herrera, cuando describió cómo muchachas de 19 años vivía en mismo tipo de pobreza honesta que había caracterizado vida de gran amor perdido del Chapo, la voz de Joaquín cambió completamente. «Mamá, júreme por mi papá que está en el cielo que me está diciendo la verdad. Júreme que esa muchacha es familia de Paloma». Consuelo sintió peso de momento histórico, importancia de palabras que estaba a punto de pronunciar. «Te lo juro, por tu padre Emilio, mijo. Te lo juro por memoria de Paloma. Esperanza Morales es sobrina nieta de mujer que tú tanto quisiste. Es sangre de su sangre. Lo que sucedió después quedó grabado para siempre en memoria de don Everardo, quien presenció juramento más solemne que narcotraficante había pronunciado en 30 años de carrera criminal. Joaquín Guzmán, encerrado en celda de 2 metros por 3 en prisión, más segura del mundo, habló con voz que tembló de emoción contenida. «Mamá, júreme por usted misma, por su vida que es lo más sagrado que tengo en este mundo, que nadie va a tocar a esa muchacha mientras yo esté vivo. Júreme que voy a cumplir promesa que le hice a doña Carmen hace 30 años». Consuelo cerró ojos
sintiendo peso de historia familiar, responsabilidad de decisiones que afectarían vidas de personas inocentes, poder que su palabra tenía sobre destinos ajenos. Te lo juro por mi vida, Joaquín. Te juro por memoria de tu padre, por amor que te tengo, por sangre que corre en tus venas, que vas a proteger a esa muchacha como protegiste a Paloma. Nadie la va a tocar. Nadie la va a lastimar. Tu palabra de hombre vale más que todo oro del mundo. El juramento quedó sellado con lágrimas que rodaron por mejillas arrugadas de anciana y por rostro curtido de criminal que había aprendido a no llorar desde adolescencia. Joaquín cortó comunicación, pero antes pronunció palabras que don Everardo recordaría hasta día de su muerte. Dígale al ratón que active protocolo Paloma. Todos van a saber que Esperanza Morales está bajo protección directa de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Quien la toque, muere. Protocolo Paloma era código secreto, conocido únicamente por círculo más íntimo del cártel. Sistema de protección absoluta reservado para casos excepcionales, donde honor familiar estaba en juego. Activarlo significaba movilizar recursos ilimitados. Sicarios de élite, redes de inteligencia, contactos en gobiernos, toda maquinaria criminal del cártel de Sinaloa al servicio de proteger una sola persona. Era declaración de guerra contra quien amenazara, objeto de protección. Sentencia de muerte automática para quien desobedeciera orden directa del jefe máximo. Mientras mensaje viajaba a través de canales encriptados hacia células operativas en Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, Tijuana. Esperanza Morales continuaba su vida normal en El Limón, ajena al huracán de violencia que se aproximaba. Esa tarde, ayudó a su madre a preparar masa para tamales que venderían en fiestas patronales del pueblo. Estudió matemáticas avanzadas con libros prestados por maestra refugio. Escribió carta a prima que trabajaba en maquiladora de Tijuana, contándole sobre sueños de estudiar enfermería en Universidad de Culiacán. No sabía que su nombre había sido pronunciado en prisión más segura del mundo, que su protección había sido jurada por hombre más peligroso de América, que su destino acababa de ser sellado con sangre y honor de familia criminal más poderosa de México. No sabía que el licenciado tenía menos de 48 horas de vida antes de enfrentar consecuencias de haber puesto ojos codiciosos en muchacha protegida por juramento sagrado. Pero el licenciado tampoco sabía nada de esto. Esa noche celebraba en antro clandestino de Culiacán, rodeado de mujeres compradas, whisky escocés de $1000 botella, cocaína pura traída directamente desde laboratorios de Colombia. Planeaba regresar a El Limón el jueves siguiente para llevarse a Esperanza. Había preparado casa de seguridad en Mazatlán, donde pensaba retenerla hasta que se cansara de jugar con ella. Lo que no sabía era que cada movimiento suyo estaba siendo vigilado desde ese momento por equipos de sicarios especializados en ejecuciones, que cada llamada telefónica era interceptada por técnicos en comunicaciones del cártel, que cada paso que daba lo acercaba más a encuentro con muerte que llegaría sin aviso, sin misericordia, sin posibilidad de escape. En prisión ADX Florence, Joaquín Guzmán yacía despierto en litera metálica, mirando techo de concreto donde había contado cada grieta durante meses de aislamiento. Por primera vez desde captura, sentía propósito que trascendía autopreservación, misión que conectaba presente con pasado, oportunidad de honrar memoria de mujer que le había enseñado significado de amor verdadero. La cacería había comenzado, y Damaso López Serrano no tenía idea de que acababa de convertirse en presa de depredador más letal que había producido Sierra Madre de Sinaloa. Sinaloa. La orden del Chapo llegó a Culiacán
a las 3:40 de la madrugada del martes 9 de abril de 2018, transmitida a través de frecuencias encriptadas que conectaban celdas de prisión estadounidense con centros de comando desperdigados por toda la geografía sinaloense. El primer hombre en recibir el mensaje fue Iván Gastelum, conocido en círculos criminales como El Águila, veterano de 45 años que había servido como escolta personal de Joaquín durante década y media antes de la captura. El Águila manejaba desde su búnker subterráneo en las afueras de Culiacán la red de sicarios más letal del hemisferio occidental. 500 hombres entrenados en tácticas militares, expertos en armamento pesado, especialistas en hacer desaparecer personas sin dejar rastro forense que pudiera conectar crímenes con organización. Cuando el Águila escuchó las palabras Protocolo Paloma pronunciadas por operador de radio con voz temblorosa de nerviosismo, sintió escalofríos familiares que no experimentaba desde muerte de Paloma Herrera 30 años atrás. Conocía historia completa, había sido testigo directo del dolor que transformó a su jefe en hombre diferente. Había visto lágrimas que Joaquín derramó durante funeral de única mujer que logró tocar fibras profundas de alma curtida por violencia desde adolescencia. Activar Protocolo Paloma significaba guerra total, movilización de recursos que costaban millones de dólares diarios, operativo que no terminaría hasta eliminar completamente amenaza contra persona protegida. El Águila convocó reunión de emergencia en Safe House, ubicado en Colonia Chapultepec, casa de 2 pisos con apariencia normal de residencia clase media, pero equipada con tecnología militar de última generación, sistemas de comunicación satelital, armamento suficiente para resistir asedio de batallón completo, túneles subterráneos que conectaban con red de búnkeres distribuidos estratégicamente por zona urbana de Culiacán. A las 5 de la mañana llegaron los 6 comandantes regionales del cártel de Sinaloa, hombres curtidos por décadas de guerra contra rivales, autoridades, ejércitos de países enteros que habían intentado infructuosamente desmantelar imperio construido con sangre y astucia. El primero en llegar fue Jesús Peña Rodríguez, el 20, especialista en operaciones urbanas que controlaba célula de 150 sicarios distribuidos por Culiacán, Navolato, Elota. Le siguió Armando Villegas, conocido como El Comanche, veterano de 50 años, responsable de plaza que abarcaba desde Mazatlán hasta frontera con Nayarit. Después llegó Roberto Sandoval, el Fantasma, hombre de pocas palabras pero eficiencia letal, que manejaba operaciones en Triángulo Dorado donde se concentraba producción de heroína y fentanilo. Los últimos en llegar fueron los hermanos Coronel, gemelos idénticos, apodados los Cuervos, especialistas en eliminar traidores y enviar mensajes que aterrorizaban enemigos durante meses. El Águila expuso situación con precisión militar, que había aprendido durante servicio en fuerzas especiales del ejército mexicano antes de desertar para unirse a organización criminal. Damaso López Serrano, el licenciado, había violado código sagrado al amenazar muchacha bajo protección implícita del jefe máximo. Esperanza Morales era sobrina nieta de Paloma Herrera, conexión familiar que convertía cualquier agresión contra ella en ofensa personal contra memoria del gran amor perdido de Joaquín Guzmán. El protocolo Paloma había sido activado por orden directa desde prisión ADX Florence, lo que significaba eliminación inmediata de amenazas sin consideración por costos, bajas colaterales o consecuencias políticas. Los 6 comandantes escucharon en silencio absoluto mientras el Águila detallaba operativo que requería coordinación perfecta entre células que operaban en radio de 300 kilómetros. Primer objetivo era localizar
whereabouts exactos del licenciado y su círculo íntimo de colaboradores. Segundo objetivo era establecer perímetro de protección invisible alrededor de Esperanza Morales que garantizara su seguridad sin alertar sobre peligro que se cernía sobre ella. Tercer objetivo era ejecutar eliminación de amenaza con mensaje tan claro que ningún criminal en México se atreviera jamás a tocar mujer protegida por palabra del Chapo. El Comanche alzó mano para solicitar permiso de hablar, gesto de respeto militar que conservaban hombres entrenados en disciplina castrense antes de convertirse en soldados del narcotráfico. Jefe, el licenciado maneja célula de 200 hombres armados. Está atrincherado en casa fortificada de Culiacán, con sistema de seguridad que incluye francotiradores, explosivos, túneles de escape. Eliminarlo requerirá operativo de gran escala que atraerá atención de autoridades federales, posiblemente intervención del ejército. El águila sonrió con frialdad que helaba sangre de hombres acostumbrados a violencia extrema. Comanche, cuando el jefe ordena protocolo Paloma, no existen obstáculos, solo objetivos. Tenemos luz verde para usar cualquier recurso necesario. Helicópteros artillados, explosivos militares, equipos de élite. El gobierno mexicano batió a mirar hacia otro lado porque saben que guerra entre nosotros es preferible a guerra contra nosotros. El 20 intervino con información que había recopilado durante vigilancia rutinaria de células rivales. El licenciado tiene programada reunión con proveedores colombianos el jueves en Restaurant Los Arcos del Malecón. Va a estar relativamente expuesto, solo con 6 guardaespaldas. Podríamos interceptarlo ahí, pero el lugar está lleno de civiles inocentes. Los cuervos intercambiaron mirada que comunicaba años de experiencia compartida en eliminaciones de alto perfil. No va a haber civiles lastimados, dijeron al unísono con sincronización inquietante que caracterizaba su forma de operar. Nosotros nos encargamos de evacuar zonas sin levantar sospechas. El licenciado va a caminar directo hacia su muerte sin saber que está en funeral propio. Durante siguientes 6 horas, los 7 hombres planearon operativo con detalle obsesivo que no dejaba nada al azar. Equipos de reconocimiento establecerían patrones de movimiento del licenciado durante 48 horas previas a ejecución. Técnicos en comunicaciones interceptarían todas sus llamadas telefónicas para anticipar cambios en rutina o planes de escape. Francotiradores de élite tomarían posiciones en edificios circundantes al restaurante, con rifles de precisión capaces de neutralizar objetivos a 800 metros de distancia. Mientras comandantes planificaban eliminación de amenaza, otro equipo recibía misión diferente pero igualmente crucial. El ratón llegó a El Limón esa tarde conduciendo pick-up Toyota, aparentemente normal pero equipada con blindaje artesanal y compartimentos secretos donde viajaban 6 sicarios armados con fusiles de asalto. Su misión era establecer perímetro de protección invisible alrededor de Esperanza, sin que ella o su familia notaran presencia de guardias. Esperanza continuaba vida rutinaria, ajena al huracán de violencia que giraba en torno suyo. Esa tarde ayudó a Maestra Refugio a organizar libros en biblioteca improvisada de escuela. Estudió capítulo de biología sobre sistema circulatorio humano. Escribió ensayo sobre importancia de educación en comunidades rurales que pensaba presentar en concurso estatal de redacción. Sus pensamientos giraban en torno a examen de admisión a universidad que presentaría en 6 meses. Beca que necesitaba conseguir para estudiar enfermería. Sueños de regresar algún día a Sierra Madre como profesional capacitada para ayudar gente de su tierra. No notó Toyota estacionada estratégicamente en loma que dominaba accesos al pueblo.
No vio hombres armados que patrullaban senderos montañosos, disfrazados como cazadores de venado. No escuchó conversaciones por radio que coordinaban movimientos de equipos invisibles que garantizaban su seguridad 24 horas diarias. La protección era tan discreta que ni siquiera Socorro, con instinto maternal agudizado por años de vivir en zona controlada por narcotráfico, detectó presencia de guardias profesionales. El jueves por la mañana, cuando el licenciado salió de su fortaleza hacia el restaurante Los Arcos, no sabía que caminaba directo a su cita con la muerte. Los francotiradores ya estaban en posición. Los civiles habían sido evacuados discretamente y la justicia del Chapo se preparaba para cumplir el juramento sagrado hecho 30 años atrás. A las 2:15 de la tarde, 3 disparos certeros terminaron para siempre con la amenaza que se cernía sobre Esperanza Morales. Su pesadilla había terminado antes de que siquiera supiera que existía, protegida por el amor de un hombre muerto y la palabra inquebrantable del criminal más poderoso de México.